tardes, les enviamos un gran saludo a todos y todas quienes nos están escuchando. Estamos ya en nuestra tercera entrevista del ciclo Hablemos de, organizado por la Escuela de Liderazgo de Vía Universitaria. En esta oportunidad vamos a hablar con Laura de Besa. Ella es una enfermera de la UCI del Hospital San Borja, exalumna también de la universidad y fundadora del proyecto Te escribo por qué. Vamos a estar hablando con ella sobre todos estos temas. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Rosario, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien. Laura, ayer se celebró el Día Mundial de las Enfermeras, que en esta pandemia han sido claves para el desarrollo, obviamente, y el cuidado de los enfermos. Nos gustaría preguntarte, tú como enfermera del hospital, del Hospital San Borja, de la UCI, recibe a muchas personas que están en situaciones, obviamente, súper críticas. ¿Cuáles crees tú, a tu juicio, que son las características de liderazgo que son esenciales y necesarias para poder trabajar en equipo, para que exista un adecuado funcionamiento, para poder coordinarte entre todos los diversos profesionales de la salud y considerando principalmente la situación actual, que obviamente es mucho más complicada o nueva en relación a otras experiencias? Sí, mira, yo creo que para liderar equipos de enfermería y equipos de salud se necesita sobre todo, bueno, conocimiento siempre, porque hay que saber muchas cosas técnicas que involucran priorizar pacientes, cierto, patologías, tratamientos, etcétera. Además de eso, uno necesita tener claro que la posición de un líder, a mi juicio por lo menos, es una posición de servicio siempre. Entonces, para nosotros, el equipo de salud y para las enfermeras, siempre nuestro motor, digamos, son los pacientes, y por eso siempre estamos, en primer lugar, al servicio de los pacientes y después al servicio del equipo de salud para que todo salga coordinadamente y de esta manera favorecer a los enfermos que están hospitalizados con nosotros. Entonces, conocimiento, capacidad de servicio, muy buenas habilidades como comunicativas, que son, yo creo, mal llamadas habilidades blandas, pero siempre hay que tener mucha capacidad de comunicación. Creo que es lo que más falla en general en los servicios, o sea, en todos los equipos, digamos, no solamente los de salud, pero en los de salud tienden a fallar, por lo menos en mi experiencia, bastante, y capacidad de flexibilidad, o sea, de ir moldeándose de acuerdo a las circunstancias. Porque como tú decís, no siempre estamos frente a una pandemia y esta pandemia nos ha exigido al equipo de salud una capacidad de aprendizaje súper rápida, una capacidad de poner en marcha muchas cosas que no estamos acostumbrados, capacidad de volver a reaprender cosas porque tenemos un número de elementos de protección personal que son limitados, por ejemplo, la gente está sometida a mucho estrés, tiene mucho miedo, entonces uno tiene que tener una capacidad de flexibilidad y de adaptarse a la situación en la que está viviendo muy, muy grande, que se va adquiriendo obviamente con el tiempo. Entonces yo diría que esas son las principales habilidades, muchísimas más obviamente, pero creo que las que te nombré son vitales para poder liderar un equipo de salud. Y al día de hoy, ¿cómo ha funcionado el tema del trabajo en equipo entre los mismos profesionales? Porque ya tú lo mencionaste, el tema de la comunicación y lo difícil que es, sobre todo, claro, como tú ya bien lo decías, el tema de que o sea, de que los pacientes tienen miedo. Entonces también, ¿cómo ha funcionado esa dinámica, particularmente en el hospital en el que tú estás trabajando? Mira, yo tengo la suerte de trabajar con un equipo muy lindo, un equipo que conozco ya hace 6 años porque yo hice mi internado en la UCI de San Borja y me quedé trabajando después. Entonces ya llevo 6 años conociendo a este equipo. Yo diría que el equipo, pucha, ha tenido como unos impas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aumentar la dotación de personas. ¿Por qué? Porque hemos aumentado el número de camas UCI, vale decir, camas con la posibilidad de ventilar pacientes. Eso ha significado incluir más gente en nuestro equipo de trabajo. Entonces, eh, obviamente los equipos al incluir gente nueva se resienten en el sentido no de que no quieran recibir gente nueva, sino que uno hace como una especie de ajuste, como que hay una especie como de terremoto interno para luego volver a calzar todo y volver a entender en qué está cada uno y poder desarrollarnos y respetar el trabajo de los otros. Entonces, yo diría que eso ha sido como una etapa de ajuste muy grande que empezó en marzo, porque ahí empezamos a contratar a personas nuevas, digamos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos paramédicos, auxiliares de servicio, etcétera. Y a pesar como de ese impasse, que es como el temblorcito que decimos nosotros, creo que ha sido fundamental
porque no solamente los pacientes sienten miedo, el personal de salud también siente mucho miedo. Acá hay muchas personas, obviamente, con sus familias propias, ¿cierto?, que viven con adultos mayores de las personas de la salud, ¿cierto?, con niños chicos, con gente que tiene patologías crónicas, que son todos factores de riesgo eh, que predisponen, ¿cierto?, a desarrollar enfermedades por COVID mucho más graves. Entonces, obviamente había mucho miedo y mucha como sensación de desconcierto, como qué es lo que va a pasar. Entonces, todo eso yo creo que ha hecho como una especie de revoltijo, de temblor, que ha hecho que nos tengamos que ir ajustando otra vez y como volver a crear conexiones entre nosotros mismos nuevamente. Siempre desde un principio a mí me toca mucho capacitar en el puesto en el que estoy ahora, en el cargo en el que estoy ahora, me ha tocado mucho capacitar, bajar la información directiva hacia el equipo de salud, y hemos tratado siempre de bajar la información lo mejor que podemos y de decirle a nuestro personal, o sea, a la gente que trabaja con nosotros, que necesitamos flexibilidad y que necesitamos en el fondo entender que estamos en un momento de crisis, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel personal nosotros como equipo, que obviamente vamos a sentir mucho estrés, mucha inseguridad probablemente, eh, mucho cansancio, y que eso va probablemente a alterar en cierto sentido nuestras relaciones, pero que tenemos que entender que nunca nada es personal y que obviamente tenemos que ir solucionando a la medida que se vayan generando los problemas. Yo creo que ya hemos ido logrando una adecuación bastante positiva, yo creo, porque creo que ahora que estamos en mayo, que ya llevamos un mes y medio casi con pacientes COVID, un poquito menos, creo que ya nos estamos entendiendo mucho mejor y las cosas están como pudiendo rodar de manera más simple y más fácil. Pero de todas maneras hay un ajuste importante. Y Laura, ¿qué consideras tú? Obviamente que el trabajo interdisciplinario que tiene la salud, que conlleva el ser un trabajador de la salud, tiene obviamente distintos roles. ¿Cuál crees tú que es el rol principal de las enfermeras y cuál sería la gran diferencia de otro profesional de la salud que también esté enfrentando esta pandemia y en general el contacto con los pacientes? Mira, yo creo, y suena como muy cercano, ¿no? Porque obviamente yo lo digo porque soy enfermera, pero estoy convencida que en el fondo la enfermera es un pilar fundamental, es como una roca, un cimiento donde todo el equipo de salud un poco descansa. ¿Por qué? Porque estamos a cargo de la gestión del cuidado, porque yo lo explico así, es una manera personal de verlo, pero en el fondo el médico hace el examen físico al paciente, ¿cierto? Lo atiende en una primera instancia, diagnostica al paciente, le deja un tratamiento, ¿cierto? Y en el fondo se retira porque tiene más pacientes que ver. No digo que no sea necesario que ellos estén, yo quiero dejar demasiado claro que acá todos los miembros del equipo son tan importantes y nos necesitamos siempre unos de otros, pero en el fondo el médico entra, en el fondo deja un diagnóstico, un tratamiento y se retira a ver más pacientes, ¿cierto? La enfermera es la que está al pie de la cama, la que cuida al paciente, porque por mucho diagnóstico que uno tenga, muchos tratamientos, si nadie te otorga el cuidado que deriva de esa enfermedad, digamos, los pacientes no se sanarían. La enfermera no solamente otorga el cuidado, sino que directo, digamos, o sea, le pasa un tratamiento a un paciente, le pone un medicamento, le cura una herida, sino que además gestiona que todo el servicio, o sea, la planta física, la unidad donde están los pacientes, funcione, distribuye al personal, maneja el tema de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, maneja los temas de calidad y seguridad asistencial, distribuye al personal, o sea, al recurso humano, gestiona los insumos clínicos, o sea, para que un fonendoscopio esté disponible para que un médico haga la auscultación, o sea, todo eso pasa por enfermería. De hecho, creo que, me perdonarán los que manejen el dato como más de último minuto, pero el 70% de la operación de un hospital responde al trabajo de enfermería, porque en el fondo somos las que operativizamos todo el cuidado a los pacientes. Entonces, por supuesto que inevitablemente lideramos los equipos de salud, porque en el fondo estamos todo el rato ahí, no salimos. De hecho, nuestros turnos son turnos de permanencia, digamos. Los médicos tienen turnos de llamado. En el fondo ellos pueden ausentarse de la unidad y estar afuera, o estar haciendo, no sé, consulta clínica al mismo tiempo y después los llaman a la unidad. La enfermera tiene que estar ahí, al pie del cañón, ¿cierto? Y estar permanente ahí, porque es la que observa, la que cuida, en todos los sentidos además, no solamente algo físico, sino que también emocional, espiritual. Es un trabajo muy completo y muy difícil.
Y Laura, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos y qué consejo le darías tú a un profesional de la salud que esté recién entrando al sector público o que tenga esta vocación de servicio en el servicio público y que en el fondo tenga dudas o no sepa bien todavía qué hacer? ¿Qué consejo le darías tú y cuáles crees que son los principales desafíos también? ¿A cualquier persona de la salud o a la enfermera? Yo creo que primero general y después a la enfermera, para abarcar los dos Pucha, yo tipos de... creo que para trabajar en salud se necesita vocación. Creo que hay una enfermera acá que yo quiero mucho, que se llama Jocelyn, lo vamos a dejar ahí, que me va a retar después por decir esto, pero me enseñó que para cuidar, y perdón, a lo mejor suena un poco cursi, hay que amar. O sea, es imposible no desvincular esas dos, no sé, esos dos verbos, esas dos acciones. Entonces, se necesita mucha vocación porque implica mucha postergación, inevitablemente, porque si el paciente lo requiere, tú no vas a ir a almorzar, no vas a poder salir. Si el paciente necesita algo a las 3 de la mañana, tienes que estar ahí. Entonces, creo que se necesita, el consejo principal es cuestionate si realmente tú te ves cuidando o atendiendo a un paciente. O sea, creo que es lo principal, más que si es público o privado, yo creo que a veces hay como una pugna entre el público y el privado. Yo he tenido experiencias preciosas, por ejemplo, con la implementación de unas guías clínicas de evidencia científica de Canadá, en la que la Clínica Las Condes, por ejemplo, nos ayudó muchísimo a muchos hospitales públicos a llegar a la implementación y a formar nuestros equipos. Y hemos tenido un trabajo precioso, muy bonito y de mucha comunicación y de mucha entrega de las dos partes. Entonces, a veces sí sale como esta como pugna entre lo privado y lo público. Yo caí en el San Borja porque era mi camino, pero nunca pensé, o sea, yo no me siento como soy San Borja y solamente quiero lo público, yo quiero los pacientes, y quiero atender, por ejemplo, lo mejor para los pacientes. Entonces creo que el consejo para cualquier persona de la salud es que no nos olvidemos de que nuestro motor son los pacientes, eso tiene que estar siempre en uno y recordárnoslo constantemente, o sea, uno tiene que tener recordatorio. Nosotros en la oficina, yo trabajo con una amiga también que se parece mucho a mí, y siempre ponemos, no nos olvidemos que estamos aquí por los pacientes. A veces cuando hay discusiones, problemas, se resuelven fácilmente cuando volvemos a decir, bueno, ¿qué beneficia al paciente? Y cuando uno tiene claro eso, rápidamente la solución se abre, porque en el fondo muchas veces entran otros temas en conflicto. Entonces yo creo que el consejo en general para todos o sea, todo el equipo de salud es que no se nos olvide que trabajamos con pacientes que son personas y que estamos acá por ellos, que ellos son nuestro primer objetivo siempre. Ese sería mi primer consejo como, como para cualquier persona que quisiera entrar a trabajar, independientemente de si estuviera en el público o en el privado. Y desafío, bueno, el privado, yo creo que los dos también tienen muchos desafíos, pero el público por supuesto que tiene desafíos porque hay una limitación de recursos. Y esa limitación de recursos genera que uno tenga que ser muy creativa, punto uno, y además tener una muy buena gestión, intentar implementar los máximos programas de gestión posible para poder llegar a los máximos pacientes con los recursos disponibles y con la mejor calidad y oportunidad posible. Entonces, eso es un desafío constante, obviamente, sobre todo yo creo que en el privado también, pero en el público, sin duda. Y en relación a los pacientes, Laura, ¿qué crees tú que ya nombrabas de que no hay que distinguir entre el público y el privado, pero quizás qué crees tú que es lo más enriquecedor que te puede aportar un hospital público versus, ni siquiera un versus un privado, simplemente por sí, ¿qué ha sido lo más enriquecedor en tu experiencia al trabajar en el Hospital San Borja? Sabéis, Rosario, que yo creo que cualquier experiencia en general en la vida, lo más enriquecedor siempre son los seres humanos que uno conoce. Y en este caso, bueno, en San Borja puntualmente, yo creo que los pacientes, bueno, nosotros somos la única posibilidad que ellos tienen, en el fondo. Ellos no tienen la posibilidad de elegir, me quiero atender en esta clínica o quiero elegir este doctor, en el fondo, esto es lo que les oferta el sistema. Entonces, el paciente en general es muy agradecido, porque en el fondo es la posibilidad que se le da y la toma de manera, a mí me impresiona el nivel de agradecimiento y de entrega y de confianza que tienen en los equipos de salud, me llama mucho la atención. Yo no he tenido la posibilidad de trabajar en el privado y capaz puede ser que en algún momento de mi vida la tuviera, pero el paciente, por lo menos en mi hospital y en general público, yo creo, y concuerdo con varias enfermeras en esto cuando lo hemos conversado, es un paciente en general muy agradecido
también muy necesitado. O sea, que cualquier cosa que uno le dé un detalle, una sonrisa, porque en el fondo ellos saben que a lo mejor acá no está el gold estándar de relación enfermera-pacientes, por ejemplo. Entonces ellos se dan cuenta de eso o sea, lo perciben, aunque uno creyera que no, no lo perciben, sí lo hacen. Y lo agradecen mucho, agradecen todos los gestos de cariño, son súper sencillos. En verdad los pacientes son lo máximo. Laura, ¿de qué manera crees tú que contribuyó la UANDES en tu vocación de servicio público? Y si nos puedes comentar si recuerdas alguna instancia que haya fortalecido esa vocación y que te haya ayudado finalmente a estar trabajando donde estás. Uy, mira, yo a la universidad le tengo todo que agradecer en cuanto a mi formación profesional. Me acuerdo que yo siempre quise ser enfermera desde chiquitita, o sea, la típica que iba con el botiquín a todas partes y curaba todas las heridas de los primos con polio en ayuda, que es fatal, o sea, ahora me vienen a hacer eso y me quitan el título, pero yo me acordaba que era seca y que les curaba a todos con polio en ayuda. Los pobres ardíes, no sé cómo les quemaba las piernas y las manos cada vez que hacía esas curaciones en verano, pero ya, yo quería ser enfermera, me acuerdo de chica porque tuve en el sofá de la casa, sé que los sofás tienen como cuerpo, poníamos los peluches con mi hermana, nos poníamos uno en cada cuerpo del sofá, y yo les hacía unas tablitas a mi hermana, y hacíamos como que hacíamos control de signos vitales, una cosa muy loca. Yo siempre supe que quería ser enfermera. Y cuando ya estuve en la media, dije, ya, yo quiero estudiar en esta universidad. Y una universidad tradicional, por decirlo de alguna manera. Y me acuerdo que la PSU me fue bien, era buena alumna en el colegio, y mi mamá, que se lo agradezco hasta el día de hoy, me dijo, bueno, igual postula a la de los Andes, me dijo, por si acaso no quedara en la tradicional. Y dije, ya voy ahí. Y cuando llegué ahí, todavía me acuerdo, estaba la profesora Germania Echevers, estaba la Araceli, que es la actual directora de la escuela, y me agarraron en el fondo, me preguntaron por qué quería estudiar enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Me mostraron las salas, todo, y no sé cómo lograron que yo quedara fascinada con la universidad y tomara la decisión de matricularme en la universidad y quedar en enfermería en la Los Andes. Después yo quedé en la universidad tradicional en un súper buen puesto, pero sabéis que me contagió como el amor y la pasión que tuvieron esas profesoras a la hora como de mostrarme lo que era enfermería en la UAM, ¿cachai? O sea, ese fue como mi boom. O sea, me acuerdo perfecto, estaba con mi papá, como la pasión que ellas transmitían me hizo enganchar y matricularme en ese momento porque yo fui como a conocer. Y bueno, quedé fascinada. Y en la universidad se le da un énfasis muy importante a todo el tema de servicio, pero no de servicio porque uno es debajo de un otro, sino por la capacidad de entregarse a otra persona, de dar del tiempo, del profesionalismo, de los conocimientos a otra persona, porque en el fondo, no sé, para mí es como una forma de devolver todo lo que uno tiene y de ser mejor persona. Y en la universidad nos daban como cajas, o sea, yo me acuerdo que era, o sea, todos los ramos, en todas las clases, que no nos olvidáramos de que atendíamos personas. Eso a mí se me queda grabado. Y me acuerdo que lo comentábamos con mi amiga y decíamos, qué exageración, como que ya nos han dicho 70, o sea, cada año, en cada clase, en cada ramo, era, pero siempre, siempre, siempre saludar a todo el mundo, que lo tratáramos de usted, que fuéramos respetuosas, que veláramos por la privacidad de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, esto es una locura, porque ya es un poquito exagerado. Pero cuando uno sale, o cuando está en práctica con algunos de otras universidades, uno se da cuenta, porque tiene ya desarrollada una sensibilidad, te das cuenta que no todos son así. No todos los miembros del equipo son así, no todos tienen la misma sensibilidad. A uno de repente la veía, uno corría. Me acuerdo que una vez tenían una interna acá en nuestra unidad que corría y corría a todos lados desaforada y decía, ¿pero qué te pasa? Me decía, que no encuentro un biombo. Entonces ella quería poner un biombo porque le estaban bañando a un paciente. Pero ella estaba, o sea, se le iba la vida en ese biombo. Entonces, ese como no sé, esa delicadeza que a veces puede, incluso hay gente que la encuentra como ciútica o cursi o exagerada, los pacientes le agradecen tanto y la gente se da cuenta de eso porque marca efectivamente hoy por hoy la diferencia. ¿Y recuerdas alguna instancia particular fuera de particularmente la carrera que te haya también ayudado a fortalecer estos lazos y este trabajo en equipo y esta sensibilidad obviamente que te entregó primero tu carrera, pero que también puede haber habido otra instancia que te haya ayudado? Yo creo que a mí me ayudó, bueno, a mí me encanta el teatro y yo actué muchas veces en el colegio y en la universidad en los musicales. Era agotador, me acuerdo, no sé cómo lo logré, o sea, si me lo planteara hoy día creo que no lo podría hacer, pero de todas maneras
tener ese training como de, estuve varios años en el musical, por ejemplo, y trabajar con otras personas, aprender a comunicarse, respetar que, por ejemplo, el otro, no sé, pues el otro compañero tiene que decir su texto y le cuesta decirlo, entonces hay que respetar y estar en silencio, o ver el trabajo de otros, que otros te corrijan, que te aporten, o sea, yo creo que en verdad el teatro a mí me aportó muchas herramientas que me han facilitado hoy por hoy poder comunicarme con el equipo, tener las herramientas suficientes como para capacitar al equipo médico, por ejemplo, en prevención de infecciones o en calidad, eh, pararse frente a una audiencia, respetar el trabajo de los otros, los tiempos de silencio, por ejemplo. Creo que sin duda, diría que esa es una experiencia que me aportó considerablemente en mi desarrollo profesional para después, de todas maneras. Bueno, también la mencionaste antes, pero la directora de tu escuela, Araceli Echeverría, también ella te quiso preguntar algo. Y ¿tú qué crees tú que la escuela de enfermería de la universidad, particularmente de la Universidad de los Andes, imprimió en ti de manera especial para ejercer esta profesión y brindar los cuidados de enfermerías, eh, que obviamente son distintos, como tú ya decías, de otras casas de estudio? ¿Qué ¿Qué valores rescatas y cuáles crees que son los distintivos? Mira, yo creo que te diría tres cosas, la voy a anotar porque si no se me olvidan, pero ya las anoté. Espera. Uno es que en el fondo uno viene a trabajar, o sea, que uno está para trabajar, o sea, para servir a los demás. En el fondo uno tiene que tener una actitud, esto está sonando como muy lindo, que si fuera perfecta, a mí me cuesta esto todos los días, digo, pero es como los valores por los que yo lucho todos los días. Uno es la capacidad de trabajo, o sea, aquí uno viene a trabajar, a servir a los demás, al paciente y a tu equipo en el que tú estás inmerso. Entonces, capacidad de trabajo, o sea, no perder el tiempo, ser oportuno, llegar puntual, ser profesional. Diría que una palabra que usaban mucho ellas, y ellos, porque también tuve profesores, es la postura profesional. Nos enseñaban siempre eso, como una buena presentación personal, un buen vocabulario, llegar a la hora, todas esas cosas como que se note que uno es una profesional de enfermería y que está a cargo del cuidado de los pacientes. Eso, la postura profesional, me parece que es algo distintivo de la escuela de enfermería de la universidad. También conocimiento, porque no hay nada peor que un inútil o muy motivado, porque no sirve como, ay, me encanta cuidar, pero no saber nada no sirve. Entonces tú tienes que tener conocimiento, tienes que saber las patologías que tienes en tu servicio, saber cómo se diagnostican, cómo se tratan, cómo cuidas tú al paciente con esa patología, qué riesgos asociados hay que el paciente pueda presentar, cómo prevenirlos, cómo solucionarlos si se dan, o sea, conocimiento, por algunos profesionales en el fondo, y tiene que estudiar y estar actualizado en el fondo con la última evidencia científica disponible. Nos enseñaron también mucho sobre enfermería basada en la evidencia, o sea, eh, el típico, lo de antes, que era como a mí me dijo fulanita que esto se hacía así, a la escuela olvídalo, o sea, eso no era posible, no era un argumento que te favoreciera, todo lo contrario, te bajaba la nota porque esto tenía que estar todo respaldado con conocimientos sólidos para tú darle lo mejor y entregarle lo mejor a tu paciente. Y la humanidad, o sea, no se nos olvide que no estamos hablando con la apendicitis, sino que estamos hablando con, no sé, don Jorge, que lo operaron de una apendicitis y se complicó. O sea, lo principal era la persona, o sea, a mí eso me marcó profundamente, profundamente. Las tres cosas creo que son características. Laura, ahora ya más en particular a la situación sanitaria que estamos viviendo en el mundo y en Chile también, ¿en qué se traduce ser parte de esta primera línea en la emergencia? Se traduce en una cantidad de trabajo muy grande y se traduce en un desafío también y en una sensación de poder entregar y devolverle al país todo lo que probablemente nos ha dado a muchos de nosotros. Yo creo que esta pandemia a todos los niveles nos ha removido, ¿cierto? A niveles personales, profesionales, nacionales, internacionales incluso, ¿cierto? Y poder ser parte como un miembro activo de, a nivel salud, digamos, de esta pandemia y poder estar presente acá y cuidar y tratar de ayudar lo más que se pueda y sacar a los pacientes que podamos adelante significa un tremendo desafío y una gran responsabilidad, por lo menos a modo personal, obviamente. O sea, para mí significa mucho, significa la posibilidad de entregar muchas cosas que he recibido de manera muy gratuita. Y entonces uno está como ávido de poder entregar de vuelta. Siempre yo digo, por favor, no me quiero enfermar, pero no por salir invicta que no me enfermé, sino por poder estar acá y aportar todos los días con
aunque sea, no sé, un buenos días a todo el equipo que está cansado y saludarlos contenta en la mañana. Todas esas cosas aportan y creo que a mí, personalmente, como Laura esa, he tenido muchas facilidades en la vida, como de poder estudiar una carrera, de no haber tenido inconvenientes, ¿cierto? Y entonces como mi manera de volver a retribuir al país, y a los chilenos en general y a los pacientes, todo lo que sé y les puedo dar. O sea, es un gran desafío y también una tremenda responsabilidad, obviamente, para poder dar lo mejor que se pueda. Eso pienso yo. ¿Cuáles, cuáles son las implicancias entonces que tiene obviamente este gran desafío con el que te enfrentas día a día? ¿Cómo te ha afectado en lo profesional, en lo personal, en tu vida familiar también? Si nos podrías contar sobre eso. Sí, obvio. A nivel profesional, pero esto ya es como una locura mía, pero a mí no sé por qué nunca nunca cuando estaba frente a un paciente me daba una herida o me daba miedo, nada. Era como que, como que ahí como que no sé, me separaba un poco de esa sensación y era capaz como de verlo muy profesionalmente. Ahora, si tú me pedís que le cure una herida a mi mamá, me desmayo, porque no soy capaz de hacer, o sea, no puedo, ahí soy totalmente una persona diferente. Entonces, a nivel profesional lo he visto como un gran desafío, como una oportunidad grande de aprender. Hemos aprendido muchísimo. O sea, yo creo que si no, ojalá Dios quiera no nos toque, digamos, pero nos enfrentáramos en muchísimos años más a una pandemia, yo podría aportar con muchos conocimientos, porque hemos aprendido muchas cosas. Entonces, a nivel profesional ha significado un desafío, una gran responsabilidad y también un aprendizaje muy grande que valoro mucho, porque en el fondo no todos los días nos enfrentamos a una pandemia de esta característica y obviamente que hay muchas cosas que uno puede aprender. A nivel personal, ha significado como un remesón interno, digamos, en el sentido de que frágil es la vida y a veces que perdidos estamos buscando cosas que no tienen ningún sentido. Que la vida es hoy, digamos, yo trabajo además en una unidad que es crítica, en la que en general pacientes mueren siempre, entonces, no siempre todos los días, digamos, pero tenemos mortalidad, obviamente, entonces se nos mueren pacientes lamentablemente, pero como que uno como que en algún punto desconecta de esa sensación y volver a estar en una pandemia y darse cuenta que hay tanta gente que ha muerto producto de este virus, en el fondo uno como que le vuelve a saltar como la inquietud de decir, bueno, esta vida es finita, se acaba, ¿qué estoy haciendo por sacarle el máximo provecho en todos los sentidos? Y que o sea, que lo importante sea siempre lo importante realmente, porque a veces decimos que hay cosas muy importantes en nuestra vida, pero no les damos la prioridad que realmente significan. Entonces al final no son importantes realmente. Entonces esto como que a mí me ha ayudado a lo personal a decir, bueno, lo importante es que mi familia tenga salud, que estén bien, que me quieran y me sigan acogiendo en la casa, digamos, porque a lo mejor me podrían haber dicho, mucha Laura, en verdad, te queremos mucho, pero ojalá te hayas vendido un departamento sola y no volváis a pisar la casa. Y fue todo lo contrario, o sea, yo lo hablé con ellos, me senté y les dije como, o sea, yo me puedo ir a tu lugar. ¿Cómo lo hacemos? Y me dijeron, somos un equipo y te queremos en la casa, o sea, asumimos todo, o sea, en esto estamos todos juntos. Que también fue muy lindo para mí, o sea, darme cuenta que me quieren incondicionalmente, que a veces uno como que lo sabe, pero de repente no hay situaciones que te lo muestren tan gráficamente. Bueno, para mí eso significó mucho, o sea, valorar a la gente que realmente te quiere, y personalmente, nada, tratar de dar lo mejor y de, eso. Y a nivel familiar, lo que te decía, o sea, fue como te recibimos, o sea, sigues siendo parte de la familia y seguimos recibiéndote en la casa felices. Laura, ahora nos gustaría conversar contigo sobre este proyecto que tú creaste o trajiste de España con tus hermanas. Si es que nos podrías primero contar un contexto general para todos los que nos están escuchando sepan bien de qué estamos hablando y después ya te entro a preguntar los detalles. Obvio. Este proyecto que se llama Te escribo porque nació en el fondo en mi casa, porque con mis hermanas, en el fondo. Nosotros somos tres hermanas, yo soy la mayor, después viene la Lucía, que es la del medio, y viene la Luisa, que es la chica. Y en el equipo de salud, yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, entonces me toca estar, hago gestión clínica, o sea, veo la continuidad de los pacientes, capacito y hago otras cosas como que no son tan de entrar a ponerle una vía a un paciente. Entonces, me toca estar en muchas reuniones de coordinación y llegó un punto en que tuvimos que plantearnos la posibilidad de restringir las visitas porque habíamos tenido 2 o 3 casos en los que los familiares de pacientes habían ocultado información y habían resultado ser positivos. Entonces teníamos que eh, tomar como carta en el asunto para, no exponer a los pacientes. En mi unidad hay pacientes inmunodeprimidos por cánceres,
por virus, inmunodeficiencia humana, etcétera. Entonces, no los podíamos exponer a ese riesgo, y después también había que cuidar mucho al personal de la salud, porque podemos tener muchos ventiladores, muchas camas muy top y monitores fantásticos, que si no los sabéis usar y no sabéis para qué sirven, no sirve de nada. Entonces había que cuidar también mucho al personal de la salud. Y tomamos la decisión difícil de restringir visitas, que no es lo mismo que prohibirlas. Restringir es que uno usa un criterio racional, profesional, cierto y humano, para decir qué pacientes pueden tener visita y quiénes no. Lamentablemente la mayoría de los pacientes no tienen visita, y fue una decisión difícil de tomar. Cuando se la comunicamos al equipo de salud, todo el mundo estaba muy preocupado. Los familiares son indispensables en la recuperación de los pacientes, entonces era una decisión súper difícil de tomar. Y llegué a mi casa súper angustiada y triste, porque decía, wow, qué pena, hoy día le tuve que decir a los pacientes, por ejemplo, a una que me había encariñado especialmente con ella, decir, no van a poder venir a verte. Pucha, doloroso, o sea, es una decisión difícil de comunicar. Y llegué a mi casa preocupada y triste, y la Luchi me preguntó, la Luchi y la Lucía, me preguntó y me dijo, Lauri, ¿qué te pasa? Les conté, y me dijo, mira, en España hay una iniciativa que se llama No Te Conozco, pero que en el fondo lo que hace es que gente en las casas en cuarentena le escribe por mail cartas a los pacientes hospitalizados, porque en muchos lugares del mundo han tenido que restringir las visitas. Dije, qué linda iniciativa, Luchi, bacán. Me dijo, ya, les voy a escribir porque Luchi es abogado, entonces es seca. Entonces me dijo, no, esto es una iniciativa intelectual y no podemos pasar a llevar la propiedad intelectual, bla, 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 bla. Obviamente que me lo dijo con palabras mucho más técnicas que soy incapaz de repetirte. Me dijo, les voy a escribir para pedir la autorización. Le dije como, qué linda, Luchi, muchas gracias, pero qué pena que yo pensé para mí adentro, no la van a pescar en embajadas. Imagínate la escoba que está en España, un mail como una chilena como, hola, no, hasta luego. La cosa es que la Luchi es persistente y lo logró. Logró que le leyeran el mail y que la autorizaran a replicar la iniciativa en Chile, y que nosotros éramos las encargadas de replicar. Ya, buenísimo, la Luchi, que es nuestra directora del proyecto, en el fondo hizo este video que al final se viralizó, contando la iniciativa, que fue el 26 de marzo. Y ese fin de semana teníamos 500 cartas. O sea, fue una locura. Apenas lanzamos el proyecto, nosotros creíamos en el fondo que iba a ser algo como chiquitito, que eran cartas para los pacientes que iban a estar en mi unidad, en el fondo, como localmente, etcétera. Pero claro, 500 cartas en un fin de semana, y nos tuvimos que poner a difundir el proyecto, porque en el fondo nuestro compromiso es que todas las cartas que se escriban van a llegar a un paciente hospitalizado. Entonces era nuestro compromiso. Nosotros somos todas bien mateas, entonces queríamos como llegar, y dijimos, bueno, esto es una oportunidad para llegar a más pacientes en la misma situación. Y empezamos a difundir el proyecto, y ahí fue como, lo tuvimos que ir rodando sobre la marcha también, porque en el fondo, Clínica X, ¿cachai? Hola, nos invitamos a participar del proyecto, buenísimo, nos mandan el proyecto por escrito, igual, o sea, no había ningún proyecto por escrito, escribiendo una vuelta de la noche, 10 de la noche, como un proyecto como objetivos generales, objetivos específicos, introducción, porque no teníamos nada, o sea, fue como rodar el proyecto sobre la marcha, y ahora tenemos un equipo directivo, un equipo voluntario, bastante más hospitales, como unidos, y eso hace que, no, ha sido algo que nunca nos esperamos en verdad, así impresionante. ¿Cuáles son los efectos que ha traído esto? Efectos muchos, muchos, muchos. Nosotras, mira, a nivel de las tres hermanas, mucho trabajo, que jamás, o sea, yo creo que son esas iniciativas locas como que te pasan de repente por tu corazón y tu mente, y que te lanzas a hacerlas sin medir mucho las consecuencias. Yo creo que si hubiéramos visto que íbamos a tener 2.200 cartas, no sé si habríamos sido tan generosas para implementar el proyecto. Yo por lo menos creo que me habría pensado como una semana y media mínimo para implementarlo. Entonces mucho trabajo, y las consecuencias para nosotras tres ha sido tener un proyecto de hermanas que nunca, o sea, siempre hemos querido hacer algo las tres hermanas, y como que se dio naturalmente. Y lo otro, conocer gente, y perdón por la palabra que usar, maravillosa, porque teníamos un equipo directo, porque claro, empezamos a necesitar ayuda, entonces como por la red tuvimos que hacer un Instagram, porque al principio lo comunicábamos por nuestro Instagram, pero al final era una locura. Entonces ya hicimos un Instagram, necesitamos gente que publique en Instagram, que pida ayuda, gente que conteste las cartas, que haga paquetes de cartas, equipo directivo, que lo lidera la Luchi. Y la Luisa la responsable de comunicación. Que son solamente la enfermera acá, ya hacemos el nexo entre las dos partes. Y después un equipo voluntario, porque viste que hay gente tan buena en la vida que como que se te aparece en tu camino y te ofrece ayuda. Ni siquiera tú sabes el pedido, dice, oye, yo estoy desocupada, te ofrezco mi ayuda. Entonces, si no puedo creerlo, justo a tiempo, una vez que cayó del cielo,
Y así tenemos un equipo de voluntarias preciosas que pasan todas las cartas del mail a PDFs con el logo de la iniciativa y crean los paquetes para los hospitales. Ha sido también como, ha generado también como un círculo muy bonito entre como un trío, en el fondo, aunque suene feo decirlo, pero un trío muy lindo porque todos lo necesitamos entre todos. O sea, necesitamos que haya gente en sus casas que quiera escribir cartas, necesitamos que haya pacientes que las reciban, y necesitamos personal de la salud que las entregue. Entonces, si se cae alguno de estos miembros del equipo, no existe el proyecto en ninguna de sus fases, digamos. Entonces ha sido un proyecto muy bonito y que nos ha permitido conocer gente muy linda y nos ha permitido de una manera muy sencilla impactar en la vida de los enfermos de una manera súper significativa. Y eso ha sido súper bonito, no solamente para nosotros como equipo directivo, sino que para la gente en sus casas. Olvídate que hay gente que escribe una carta semanal, como que es su meta, como el lunes en la mañana escribir la carta semanal, porque le encanta escribir su carta semanal. O los pacientes, el paciente acá en mi unidad, que es como lo que yo te puedo contar como más cercano, que ya te pide su carta, como la carta del día, como que ya la espera con ansias, porque es un minuto de distracción, de motivación, de alegría, de desconectar de su realidad. Entonces creo que a todos nos ha aportado cosas muy, muy buenas. Y al equipo directivo, capacidad de trabajo, o sea, nada sale por sí solo, hay que machacarse y trabajar. Laura, hemos recibido un par de preguntas que personas que están escuchando la conversación han querido hacerte, y Carmen Ruiz te pregunta lo siguiente: ¿cómo han sido los resultados respecto a las expectativas que se tenían? Muchas gracias, Carmen, por tu pregunta. Y son resultados, yo los definiría como inesperados. Nunca esperamos los resultados que hemos tenido. En ninguna parte del proyecto esperamos resultados de este tipo, ni de la cantidad de gente que está trabajando de manera voluntaria porque esto salga adelante, ni la reacción desmedida y agradecida de los pacientes y la del personal de la salud, generosa, porque leer una carta implica, no sé, pues pararte 5 minutos de tu hora de almuerzo, seleccionar una carta para tu paciente, entrar y leérsela. O por lo menos pasársela si es que la puede leer sola. Entonces, a todo nivel ha generado resultados que son inesperados y por supuesto muy positivos. O sea, la respuesta de toda la gente a mí me ha impresionado, pero me sigue sorprendiendo a día de hoy. Después la lanzamos el 26 de marzo, llevamos un mes y un poquitito más con la iniciativa y ha sido una respuesta grandiosa, demasiado generosa, muy voluntaria, muy, muy, muy linda. También Jimena Lagos te quiere preguntar también sobre este proyecto, y si nos podrías contar, pensando en esta experiencia que tuviste desde el principio al leerle las cartas a tus pacientes, ¿hay alguna situación que recuerdes especialmente y que que puedas compartir con nosotros? Gracias, Jime. Sí, yo tengo, sobre todo, muy marcada la primera carta que leí. Se la leí a una paciente venezolana que la acababan de diagnosticar un cáncer. Ella ha dado su testimonio, por eso me permito contárselos como tan libremente, porque ella ha autorizado a contar su historia para difundir el proyecto. Ella se llama Dani y tiene un cáncer, lo voy a dejar ahí. Y en el fondo está muy sola acá en Chile. Entonces, me acuerdo que a mí me tocó a ella recibirla en un ingreso, mis compañeros estaban en el almuerzo, entonces la recibí, yo les dije, yo la recibo, me acuerdo que le tomé el electro, le tomé exámenes, ella venía como bien asustada, pero muy tranquila. Entonces, ese mismo día yo había llegado con las cartas al hospital, le dije, oye, mira, estamos haciendo una iniciativa que significa leer cartas, expliqué todo, me miraba con cara de esta pobre loca, ¿qué le pasará? Y le mostré la carta y se la leí. Y como que se emocionó mucho, me dijo, qué linda iniciativa, replíquenla porque de todas maneras aporta mucho. Y a ella misma yo le volví a leer una segunda carta como 2 semanas después, la volvimos a tener en nuestra unidad, y tenía todavía la primera carta guardada. Me dijo, mira, yo he leído esta carta muchas veces después. O sea, la primera carta ya la había leído varias veces, me dijo, me ha acompañado mucho, me ha ayudado a distraerme, además que justo la carta, yo creo que gracias a Dios, la carta que le leí esa primera vez era muy bonita y como que la ayudaba ya como a distraerse, la abocaba como a recordar cosas de la playa, etcétera. Entonces como que ella me decía, cada vez que tengo miedo o angustia, leo esta primera carta, así que ahora me decía, voy a tener 2 cartas para leer cuando me bajen esos sentimientos como un poquito más tristes o de desánimo. Ella la tengo grabada en mi cabeza, absolutamente. Fue la primera paciente que recibió una carta.
Laura, Carmen Ruiz te volvió a preguntar y te pregunta lo siguiente, si es que han surgido problemas en el camino, como por ejemplo un mal recibimiento de algún paciente, eso. El problema del camino, sí. Los de pacientes, yo tengo unos pacientes muy bacanes, en general son tan agradecidos que cualquier cosa que uno les puede decir, le regala un lápiz y es que está fascinado con el lápiz que tú le diste. No he tenido ningún mal recibimiento. Lo único que te podría decir que me impactó fue otro día que leí una carta y que era un hombre y me dijo, te agradezco mucho, me dijo, déjame en el velador, pero no la quiero leer ahora, la quiero leer después. Respeté su voluntad porque a todo esto el proyecto es absolutamente voluntario. No se obliga a nadie a escribir cartas, ni a nadie a leerlas, ni a nadie a que se las lean, digamos. O sea, aquí todos los que queremos participar somos porque queremos estar acá. Entonces le dejé la carta en el velador y el otro día justo pasé y me llamó. Y me dijo, señorita, señorita. Y dije, sí, dígame. Dijo, leí la carta ayer. Muy buena, muchas gracias. Ha sido la, como la vez que ha sido menos efusivo un paciente al agradecer una carta, pero en el fondo igual me la agradeció, digamos. O sea, igual al final se había dado el tiempo de leerla y le había significado por lo menos un rato de distracción. Ese ha sido lo más difícil como a nivel de pacientes. Una pregunta en temas de funcionamiento es una carta distinta al día, o sea, no es que una persona, por ejemplo, yo podría tener contacto constante con un mismo paciente y ir contándole semana a semana distintas situaciones. ¿Qué querés decir, Rosario? Pero en el fondo eso es muy difícil de lograr, porque los pacientes van cambiando constantemente en los lugares hospitalizados, y en el fondo también nosotros le aseguramos a la gente que escribe la carta que nosotros no vamos a dar su nombre ni su contacto si ellos no lo quieren. O sea, hay gente que te firma como muchas gracias, mucha suerte Laura, o hay gente que dice feliz de que me escribas de vuelta, este es mi celular, este es mi email, me llamo Laura de Besa Rey, root, dirección, o sea, hay gente muy distinta, entonces uno tiene que respetar eso también. Y lo otro es que los paquetes de carta, como en el fondo este es un proyecto que en el fondo se va haciendo sobre la marcha y en mitad de una pandemia que no deja de ser menor, eh, significaría mucho tiempo, lamentablemente, para nosotros como seleccionar cartas para pacientes como que ya se hayan conectado. Entonces, ahora eso no es posible, pero, pucha, pongámonos a soñar, digamos, sería tan lindo. Yo todavía no he sabido de pacientes que hayan contactado a la gente que les escribió, pero sí hay cartas que lo ofrecen, entonces a lo mejor se ha dado eso y nosotros no lo sabemos. Pero es muy difícil como seguir ese nexo, esa unión, porque no tenemos tiempo para hacer esa distinción, digamos. Bueno, también, además de las preguntas que nos han llegado, también nos han llegado muchas felicitaciones de, por ejemplo, Paula Jamán, que ella nos dice lo siguiente: qué espectacular iniciativa, se podría extender a personas mayores en los hogares ELEAM. Qué Estamos, exquisito escucharte, qué sí, exquisito escucharte. estamos llegando a hogares de adultos mayores. Si hay alguien ahí que tiene algún dato y que nos esté escuchando, felices, nosotros felices de llegar a todos los adultos mayores de todas maneras. Bueno, Oye, Rosario, para que te interrumpa, pero yo quiero dejar demasiado en claro que esta iniciativa, a mí me ha tocado ser como un poco la persona visible que transmita como a la gente que nos ha permitido difundir el proyecto, ser yo como la cara visible, pero desde luego que este proyecto no sería nada sin primero la Luchi y la Luisa. O sea, no habría nada de lo que ustedes han visto, ni las 2200 cartas, ni el Instagram, ni el equipo directivo, porque yo tengo mucho trabajo, yo alcanzo a leer con suerte 1 o 2 cartas al día. Entonces, quiero dejar demasiado claro eso, que gracias a mi hermana esto es posible, y sin duda también al tremendo equipo directivo que hay, la Cónsula, Ángela, la Berni, la Nur, que es un equipo directivo precioso, y a todo el equipo de voluntarios que traspasan cartas diariamente. O sea, si no fuera por el equipo que hay atrás, que como que sostiene a estos 3 pilares, que son los pacientes, el personal de la salud, los que escriben cartas, esto no sería en ningún caso posible. A mí me ha tocado difundirlo porque soy la enfermera y que estoy como entre los dos lados, pero, o sea, creo que es muy claro que esto no es un proyecto mío, es de mucha gente ahora. Eso tiene que quedar muy claro. bueno, también otro saludo que llega es de Jimena Lagos de nuevo, que también te felicita, que dice que es muy significativo para estas personas el gran aporte que estás haciendo en sus almas. De verdad, gracias. Y Cristóbal Correa pregunta, también te felicita, dice muy bonita iniciativa, y pregunta lo siguiente: le gustaría saber si es que el proyecto es posible que continúe después de la pandemia. Sí, de hecho tenemos todas las ganas de seguir después de la pandemia. Siempre habíamos querido tener como una forma
como objetiva de poder ayudar, y después de que termine la pandemia y seguimos teniendo cartas, queremos armar un grupo de voluntariado que incluso vaya a leer cartas a los hospitales. Así que nuestro ánimo de todas maneras está a seguir con el proyecto más, o sea, por mucho tiempo más, digamos, y ir renovando el equipo de voluntarias y súper abierto a que mucha gente participe con nosotros, de todas maneras, lo hemos pensado. Bueno, Laura, ahora nos gustaría preguntarte o en realidad pedirte si es que te gustaría mandar un mensaje, decir algo para cerrar un poco esta entrevista y obviamente desde ya te agradecemos tu tiempo y tu disposición. Uy, mensajes, no sé, bueno, capaz a modo personal y también como equipo, yo creo que primero que todos nos cuidemos, creo que es parte importante de la responsabilidad de todos. Si todos nos cuidamos, aportamos muchísimo. A tener confianza en los equipos que nos dirigen a nivel del país, ¿cierto? Los equipos de salud de cada hospital o cada clínica, ¿cierto? Estamos trabajando por ustedes. Es muy lindo cuando agradecen a las 9 de la noche, ¿cierto? Los aplausos. Se agradece mucho porque obviamente acá uno supera todos los días el miedo, la frustración, el cansancio, en una pandemia que que ha aumentado la carga laboral considerablemente. Y muchas gracias a toda la gente que ha participado del proyecto de Te Escribo porque ha sido, o sea, sin toda esta acogida que ha tenido de las personas, no sería posible, yo no estaría acá, no estaríamos teniendo esta conversación. Entonces, muchas gracias y nada, a seguir nomás. Yo creo que el término primera línea siempre me incomoda mucho porque cumplimos con nuestro deber en el fondo. Las personas de la salud nos preparamos para esto y es nuestra vocación, así que es una tremenda instancia para devolver todo lo que hemos recibido y a seguir trabajando nomás. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer el proyecto y, y la oportunidad de comunicarlo acá. Gracias a ti, Laura. Bueno, y con eso ya cerramos esta tercera entrevista del ciclo Hablemos de, organizado por la Escuela de Liderazgo de Vida Universitaria. Muchas gracias, Laura, por tu disposición, por tu tiempo, por tu simpatía. Y te tenemos un regalo que va a ser, te vamos a enviar durante la semana. Así que eso, te agradecemos a ti y también a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Les recordamos también que esta entrevista va a quedar disponible en las plataformas de Vida Universitaria y también de la Facultad de Comunicaciones para todos quienes quieran revisarla o profundizar, verla más en profundidad, ¿no es cierto? Bueno, y les contamos también que nos reencontraremos pronto con un nuevo invitado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Chao. Muy buenas tardes.